dispensación, que es el tema de hoy. ¿Sí? Bien, este siguiente periodo de tiempo abarca de Éxodo 20 a Hechos capítulo 2, o sea que ya tenemos la gran mayoría de la Biblia, ¿o no? Ya prácticamente tenemos casi todo el Antiguo Testamento hasta el inicio del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, si uno se para en la Biblia en este periodo bíblico, bueno, va a estar en un periodo que se llama la dispensación de la ley. Como en toda dispensación, siempre va a haber pactos, y siempre va a haber fracaso, y siempre va a haber un juicio, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente dispensación, que es la dispensación de la ley, ¿sí? Bien, acá entonces comienza Israel, por medio de Moisés, una nueva relación con Dios, ¿sí? Y Dios le va a dar a Israel, por medio de Moisés, leyes y mandamientos, ¿sí? Para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenga parámetros para vivir, ¿sí? Entonces le entrega la ley a Moisés y por ende también al pueblo de Israel, ¿sí? Vamos entonces a Génesis, Éxodo capítulo 19, para retomar un poquito. Éxodo 19. Versículo 7 y versículo 8. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Bien, dice que Éxodo 19, versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿sí? Y aquí vemos el pacto, que ya lo vimos, que es el pacto mosaico, ¿sí? Donde Israel se compromete a obedecer, ¿qué cosa? ¿Sí? Todo lo que Dios ha dicho, haremos, ¿eh? Entonces el pacto que se encuentra en esta dispensación es el pacto mosaico. Pero ¿te acordás cuando vimos los pactos? No solo estaba el pacto mosaico, sino que nos encontramos con otros pactos, ¿sí? ¿Te acordás de los pactos? Está el pacto mosaico, pacto palestino, davídico y el nuevo pacto. El pacto mosaico está en este capítulo que leímos recién. El pacto palestino, ¿dónde se encontraba? ¿Te acordás? Deuteronomio, capítulo 30, ¿sí? ¿Y dónde está Deuteronomio, capítulo 30? En esta línea de tiempo. Acá, ¿no? Deuteronomio 30 está acá, ¿no? Entonces, no solo el pacto mosaico está aquí en esta dispensación, sino que también el pacto palestino. Me dijeron también el pacto davídico. ¿En dónde se encuentra el pacto davídico en la Biblia? Segunda de Samuel, capítulo 7, ¿no? ¿En qué periodo de esta línea se encuentra entonces ese pacto? En la ley. Entonces, en este periodo de tiempo también encontramos el pacto y dijeron ahí un último. ¿Se acuerdan? El nuevo pacto. ¿Dónde se encontraba el nuevo pacto? Jeremías. ¿Se acuerdan? Está en el apunte. Ahí vayan a la sección pacto. Jeremías 31. Jeremías 31.
¿Dónde entonces se encuentra este pacto en esta línea del tiempo? En la ley. Entonces, otro pacto que interviene aquí en esta dispensación, ¿cuál es? ¿El nuevo? Bien, entonces acá en este periodo de tiempo tenemos 4 pactos. El pacto palestino es que si ellos se arrepentían iban a siempre tener la seguridad de que Dios los iba a volver a traer a la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? El pacto davídico, la promesa que Dios iba a dar un trono, un reino, ¿sí? Un linaje y alguien que se iba a sentar en el trono de David. ¿Sí? El nuevo pacto, ¿se acuerdan que incluía? Dios promete a la casa de Israel y a la casa de Judá un nuevo corazón, una nueva mente. Seré para ellos Dios y ellos serán para mí pueblo y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sí? Entonces encontramos 4 pactos en esta primera dispensación. Vamos con el primer pacto mosaico. ¿Sí? La ley, que es la ley en sí, se puede dividir en 3 partes. ¿Sí? La ley moral, ¿sí? Porque no solamente la ley son los 10 mandamientos. ¿Sí? Cuando uno encuentra ahí en Éxodo y dice la ley, ¿qué es la ley? La ley no simplemente es los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos es el resumen de toda la ley. Pero la ley se la puede dividir en las leyes morales, que son los 10 mandamientos, ¿sí? Las leyes judiciales, que son los mandamientos, si en caso de que no se obedecieran las leyes morales, iba a haber una ley judicial. ¿Sí? Pero no solo la ley se la puede dividir en leyes morales, leyes judiciales, sino también que Dios le da leyes de culto. ¿Sí? Y ahí entran los sacrificios, las ofrendas, cómo tenían que hacer todas las cosas en el tabernáculo y en el templo después de Dios. ¿Sí? Entonces, la ley que tiene que ver con el pacto mosaico no simplemente son los mandamientos que uno está acostumbrado a pensar que son los 10 mandamientos, sino que la ley de Dios tiene que ver con leyes morales, con leyes judiciales y con leyes de culto religioso, ¿no? Como las fiestas y cómo ellos tenían que hacer esas fiestas. ¿Sí? Bien, aplicaciones en este periodo de tiempo. ¿Te acordás de las 6 claves que en cada dispensación vamos a ver que hay una aplicación limitada y una aplicación universal? ¿Sí? Una aplicación que era para ese tiempo y una aplicación que es universal que nos llegaba hasta el día de hoy. Bien, aplicaciones. Ahí en tu apunte dice, ahí en la página 22, ¿es la página 22? ¿Sí, no? En la 20. Dice, aplicaciones. Están restringidas a Israel y a su fidelidad. Israel se comprometió con Dios a cumplir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este periodo de tiempo, que es la ley, todos los mandamientos que Dios dio en ese periodo de tiempo, ¿sí? Son exclusivamente ¿para quién? Para Israel. ¿Sí? O sea, que si yo estoy leyendo un pasaje bíblico en ese periodo de tiempo, no solo tenemos que tener en cuenta que hay leyes ahí, sino que también tengo que tener en cuenta que esas leyes fueron directamente ¿para quién? Para Israel. O sea que yo, si quiero interpretar en esa porción bíblica, yo en primer lugar tengo que saber que las leyes y ordenanzas que se encuentran ahí fueron directamente para el pueblo de Israel. Yo puedo sacar una aplicación personal para mi vida, pero no puedo decir que eso es para mí. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de esta aplicación. Hay una aplicación que es exclusivamente para Israel. ¿Sí? Ahora,
El fracaso de ahí, tu apunte dice, comienza en Éxodo 32 con la caída en la idolatría. La larga historia del fracaso de Israel bajo la ley que culmina con el rechazo del Mesías. El fracaso que vamos a encontrar en este periodo de tiempo, que a pesar de que Dios le dio diferentes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vivió muchos milagros, muchas bendiciones de parte de Dios, pero a pesar de eso, y a pesar de que Dios le había dado órdenes, leyes, mandamientos, fracasaron en algo. Decidieron dejar a Dios a un lado y vivir una vida idólatra. Vos lees todo este periodo de tiempo y te vas a dar cuenta que una y otra vez Dios está intentando que su pueblo vuelva a Él. Vos vas a darte cuenta que Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio se encuentran todas las ordenanzas de parte de Dios al pueblo de Israel. Pero vos empezás Josué y Dios los introduce a la tierra prometida a través de Josué y ya empiezan ahí a hacer convenios con los pueblos con los cuales tenían que conquistar. Y ya vemos que el pueblo, cuando se combinaba con los pueblos que estaban ahí, empezaban a inclinar su corazón ¿hacia dónde? Hacia la idolatría. Y después se levantan los jueces. Y empezamos a ver ese ciclo donde Dios tenía que levantar un juez para hacer volver el corazón del pueblo a Dios. ¿Ves? Desde ese periodo se empieza a ver el fracaso de Israel, una y otra vez inclinándose a la idolatría, hasta que Dios empieza a despertar. Y el pueblo pide rey, y se levanta Saúl, después David, después Salomón, y después los hijos empiezan nuevamente a guiar al pueblo a inclinarse nuevamente a la idolatría, y empieza Segunda de Reyes, y se levanta el profeta Elías, el profeta Eliseo, y una vez tratando de confrontar al pueblo para que vuelva a los mandamientos de Dios, para que vuelva el corazón del pueblo a Dios. Y después se levantan los profetas mayores como Isaías, Jeremías, advirtiendo lo que iba a suceder con Israel si no volvía el corazón del pueblo a Dios. El fracaso en esta dispensación es que una y otra vez el pueblo de Israel se inclinó a la idolatría. Vos leés los profetas menores y también empiezas a ver cómo Dios está tocando al pueblo para que el pueblo vuelva a su Dios. El fracaso entonces en esta dispensación lo vamos a resumir de esta manera. El fracaso es inclinación hacia la idolatría que culmina, y esto es importante decirlo, porque en esta dispensación termina en Hechos capítulo 2, ¿no? Esta dispensación, vos empezás a leer el Nuevo Testamento con los evangelios y vas a ver un pueblo de Israel que disfrutaba de los milagros, las bendiciones del Señor, pero un pueblo de Israel que constantemente rechazaba ¿a quién? Al Mesías. De tal manera que lo llevaron ¿a dónde? A la cruz. ¿Ves? El Señor predicando, anunciando por el pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Habían personas que individualmente habían creído en el Señor, pero la nación de Israel, la cual Dios había mostrado sus pactos, sus milagros, la nación de Israel completamente rechazando al mismo Mesías que había sido prometido. Por eso el fracaso en esta dispensación no solo es la inclinación a la idolatría, sino que culmina este fracaso con el rechazo al Mesías. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es el juicio en esta dispensación? Bueno,
Si vos lees todo este periodo bíblico, vas a encontrarte con un Israel entregado en cautiverio, vuelven de nuevo, y como culmina con el rechazo del Mesías, después de que el Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, Israel fue atacada por un emperador y fueron todos esparcidos, ¿sí? Y el juicio en esta dispensación, como juicio general, esparcidos por todo el mundo, ¿sí? Hubieron varios periodos de juicio donde Israel dejó a Dios a un lado y Dios tuvo que enviarlos en cautiverio, ¿eh? Pero el juicio general de esta dispensación es con Israel esparcidos por todo el mundo. Este periodo de tiempo culmina con ese juicio, donde Israel, por rechazar al Mesías, a su Mesías, fueron esparcidos. Israel, hasta el año 1947, no volvió a ser nación de nuevo, ¿eh? Y fueron todos los judíos esparcidos por todo el mundo. Bueno, el juicio en esta dispensación es ese juicio, esparcidos por todo el mundo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Ne? ¿Sí? Amén, dice. Y antes de seguir con la siguiente dispensación, mira, hasta este momento hemos hablado de periodos, pero siempre hablamos de los demás, ¿no? Del Antiguo Testamento, los que se equivocaron. Pero vamos a entrar en un periodo donde nos incluyen a vos y a mí, ¿sí? Porque siempre hemos visto los fracasos de los patriarcas, del pueblo de Israel, hemos visto el fracaso en el gobierno humano, hemos visto el fracaso en el periodo de la conciencia e inocencia, pero ahora vamos a entrar en un periodo donde nos encontramos vos y yo, ¿sí? Y todavía la línea del tiempo se encuentra aquí, y hasta que el Señor no venga, no comenzará entonces el otro periodo, ¿sí? Y antes de empezar, vamos a hacer un repaso entonces de esa dispensación. Andá al apunte junto conmigo en la página 21. Puntos importantes de la dispensación de la ley. El personaje clave es Moisés. La extensión del periodo es la entrega de la ley en el monte Sinaí hasta la muerte de Cristo, cumpliendo dicha ley y poniendo el fundamento para el comienzo de la iglesia. La porción de la Escritura, ya lo saben, Éxodo 20 a Hechos, capítulo 2. Las características o estado del hombre durante su curso se ven que era necesario enseñar a Israel sobre dos cosas importantes: la necesidad de la obediencia absoluta y la inevitable del juicio y la maldición al desobedecer la ley. La ley no fue entregada para salvación, la ley fue para tener un parámetro, ¿sí? Pero la ley dice en Gálatas, y el Pablo habla mucho, el propósito de la ley. La ley fue simplemente para guiar al pueblo ¿hacia quién? Hacia el Mesías, hacia Jesucristo, ¿sí? La ley no fue entregada para que el hombre se salve. La ley fue entregada para que el hombre entienda que es un pecador y que necesita de un Salvador, ¿eh? Bien. La responsabilidad especial, dice, establecida por Dios, fue cumplir con toda la ley, ya que el que ofende en un punto es culpable de todo, ¿sí? Cuando ellos intentaban querer salvarse por medio de la ley, se encontraban que eran culpables, ¿sí? El fracaso del hombre bajo la prueba se verifica en el rechazo a Cristo y la aceptación de todo tipo de idolatría, como vemos en todo ese periodo, ¿sí? El juicio resultante fue la cautividad y luego la dispersión, ¿sí? Dice ahí, las 10 tribus del norte fueron llevadas de cautiverio por Asiria, las 2 tribus del sur, Judá, fueron llevadas de cautiverio a Babilonia, y la nación, terminando este periodo, asumió la responsabilidad de la muerte de Cristo y la nación dispersada por todo el mundo, ¿sí? Y ahí tenés
un poco el resumen de lo que sucede en este periodo. Pero como dijimos, en cada periodo está la intervención de Dios en gracia y en misericordia, ¿sí? Y ahí tenés en el apunte, dice, Dios proveyó sacrificio por el pecado de ignorancia, Moisés intervino repetidamente por ellos, ¿sí? Josué rogó por ellos, los jueces fueron exaltados con poder para rescatarlos, los reyes fueron ayudados en la batalla por Dios, los profetas advirtieron una y otra vez sobre el juicio, fueron protegidos, lo son aún en la dispersión presente, tendrán una restauración futura como nación y la bendición futura les espera durante el milenio y la eternidad. ¿Sí? Y ahí tienen el propósito de la ley, que ya lo dijimos, la función de la ley, lo vamos a leer, para Israel fue la restricción disciplinaria y corrección, como un ayo que lo único que tenía como objetivo era llevarlos a Cristo. ¿Sí? Pero vemos en el Nuevo Testamento que Israel malinterpretó la ley y quisieron salvarse por medio de ella. ¿Sí? Así que bueno, entramos entonces al periodo de la gracia. Entramos en este periodo, sí, de la gracia y tiene también un periodo bíblico, como lo marcamos acá, de Hechos capítulo 2 a Apocalipsis 19. ¿Sí? Entonces casi tenemos la gran mayoría del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces si nos paramos aquí ponele, si yo me paro en Filipenses, ¿en qué dispensación me encuentro? La gracia, bien. Ahora pregunto, ¿en qué dispensación estamos nosotros? ¿O en qué periodo de tiempo estamos? De la gracia, ¿sí? Porque si uno lee los eventos de Apocalipsis, uno los lee como eventos futuros, ¿no? Que todavía no han sucedido, pero van a acontecer, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos en este puntito, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un zoom a ese periodo de tiempo, pero primero vamos a ver qué incluye este periodo. Bueno, ahí en tu apunte dice, esta dispensación no había sido antes revelada, ¿sí? Esta es una de las dispensaciones que en el Antiguo Testamento no vas a encontrar, ¿sí? Pero dice Pablo ahí en Efesios capítulo 3, acompáñame en tu Biblia, Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, y que este periodo de tiempo tiene carácter de misterio, ¿sí? Misterio que no había sido revelado al hombre, pero que estaba en el plan de Dios, ¿sí? Efesios capítulo 3, versículos 5 al 6. ¿Quién es el valiente o la valiente? Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bien, esta dispensación tiene de carácter de misterio, ¿sí? Que no había sido conocido antes, pero que ahora es revelado. Y ha sido revelado a nosotros, ¿sí? No solo a los santos, los santos apóstoles, los profetas, ¿sí? Sino también a todos, cuando decimos profetas, los profetas en el inicio de la iglesia, ¿sí? Y dice ahí en tu apunte, dice, ante el rechazo de Israel de su rey y de su reino, Dios postergó, ¿sí?, el comienzo del reino e inició un nuevo plan, la iglesia, ¿sí?, que está en Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿sí? El periodo, como ya hemos dicho, abarca de Hechos capítulo 2 a Apocalipsis 19, está en el apunte ahí. Y la pregunta es, si nosotros en cada dispensación o periodo de tiempo hemos ubicado los pactos, ¿qué pacto hay en esta dispensación? ¿El pacto?
el pacto de la gracia. ¿Vimos un pacto de la gracia nosotros? El nuevo pacto, ¿sí? Pero el nuevo pacto era un pacto ¿con quién? Lo decían los versículos. Haré un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? En esta dispensación no hay pactos, ¿sí? Dios no hizo pactos con la iglesia, ¿sí? Ahora, cuando el Señor Jesucristo en la última cena, ¿se acuerdan? Con sus discípulos, dijo, esta es mi sangre, señal del nuevo pacto. El pacto que Dios había hecho era el nuevo pacto, pero lo hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. En esta dispensación, si bien Dios no hizo pactos, pero disfrutamos por medio de Jesucristo de la bendición del nuevo pacto, ¿sí? Pero Dios no hizo pactos con la iglesia. No encontramos en la Biblia que Dios haya hecho un pacto con la iglesia, pero sí disfrutamos por medio de la persona de Jesucristo de las bendiciones del nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto, ¿qué incluía? Nuevamente, nuevo corazón, serán mi pueblo, yo seré su Dios, y no me acordaré más de sus pecados. Si bien el pacto era con la casa de Israel, con la casa de Judá, pero en la persona de Cristo, nosotros disfrutamos de los beneficios del nuevo pacto. ¿Se entiende? ¿Sí? Si bien no se encuentra pactos, pero disfrutamos por medio de la persona de Cristo las bendiciones del nuevo pacto, ¿sí? Porque cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, hemos sido introducidos en esa simiente que Dios había prometido a Abraham, Isaac, y por medio de Jesucristo nosotros disfrutamos de las bendiciones del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, en esta dispensación no encontramos pacto, pero sí podemos decir que disfrutamos por la persona del Señor Jesucristo las bendiciones del nuevo pacto. ¿Se entiende? ¿Sí? Y avanzamos entonces. Este periodo nos incluye a todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en este periodo de la gracia. Y así como vimos en cada dispensación un fracaso, también vamos a ver aquí, en esta dispensación, un fracaso. Y allí en tu apunte dice, bajo estas condiciones de gracia, salvación gratuita y amor, también el hombre, la humanidad en general, fracasará. ¿De qué manera? Porque de forma paralela existirá una iglesia mundana, apóstata, falsa, aceptada mayoritariamente, y un mundo incrédulo que seguirá rechazando a Dios en su práctica diaria. ¿Cuál es el fracaso en esta dispensación? A pesar de que vino Jesucristo, murió en la cruz, y que lo único que tiene que hacer el hombre es creer en Jesucristo, creer en el sacrificio de Cristo, creer que Él pagó el precio de mi pecado, creer que la sangre de Cristo puede limpiarme. A pesar de haber este mensaje en este periodo de tiempo, el hombre individualmente fracasa. ¿De qué manera fracasa? Rechazando a Cristo como su Salvador personal. Vos y yo un día aceptamos a Cristo. Vos y yo un día decidimos creer en Cristo, creer este mensaje de la gracia de Dios. Y podríamos decir que no hemos fracasado en cuanto a esto, porque hemos decidido aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero a pesar de eso, en el mundo general, ¿qué vemos? Que cuando le predicamos, muchos rechazan el mensaje de Cristo. Y muchos llegan al conocimiento de la verdad y muchos son salvados, muchos creen en Jesucristo, creen en este mensaje, pero en este periodo de tiempo la gran mayoría decide rechazar a Cristo. ¿Ves? Ante una salvación tan gratuita donde el hombre no tiene que hacer nada, solo tiene que creer por fe en que Cristo murió por sus pecados y que es el único que lo puede salvar.
Pero a pesar de eso vemos en este tiempo el hombre fracasa. La humanidad en general fracasa. Nuestro desafío y responsabilidad como parte de la iglesia es seguir compartiendo el mensaje de Cristo. Esta es nuestra responsabilidad como iglesia. Pero a pesar de eso también, muchas veces, como decía el apunte, cuando la iglesia no cumple su función, cuando la iglesia no predica el Evangelio, cuando la iglesia no comunica esta verdad, paralelamente vemos que se levantan iglesias apóstatas, iglesias que tuercen el Evangelio, iglesias que comunican otra verdad y que no es la verdad de la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir que no solo es nuestra responsabilidad, pero muchas veces se levantan iglesias y vos ves en tu barrio un montón y que vos ves que se paran y enseñan otra verdad que no está en la Biblia, predican otro evangelio que no está en la Biblia. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque como iglesia, como individuos personalmente, no nos preparamos, no leemos la Biblia, no predicamos el Evangelio y no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios y no enseñamos la verdad bíblica. Por eso el desafío en esta dispensación para nosotros, si bien ya hemos aceptado a Cristo, nuestra tarea es llenarnos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios y enseñar la verdad de Dios como Pablo enseñaba. Y comunicar la verdad de Dios, lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Y esa es nuestra responsabilidad en esta dispensación. Si no lo hacemos, próximas generaciones no se enseñará la verdad y mucho menos se va a predicar el Evangelio. Cuando vos conoces al Dios de la Biblia, sabes muy bien lo que Dios quiere y sabes, Dios ama al mundo y fue capaz de enviar a su Hijo para morir por amor al mundo. Si vos te llenás de la Biblia, vas a tener ese corazón de amar al mundo, de predicar la verdad. Porque el hombre hoy no tiene que hacer nada. Hoy el hombre tiene que creer por fe en Jesucristo. ¿Sí? El fracaso en esta dispensación entonces es rechazar a Cristo como su Salvador personal. ¿Sí? Fracaso general. ¿Sí? Como fracaso general, hablando en la humanidad en general, el fracaso en esta dispensación es que el hombre rechaza a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Avanzamos ahí. Entonces, toda dispensación termina con un juicio. ¿Y cuál es el juicio en esta dispensación? El juicio en esta dispensación, mirá, si el Señor Jesucristo viniera hoy, empezaría un periodo en el mundo. No es que se va a venir el fin del mundo, no, falta todavía 1007 años como mucho para, pero como mínimo, perdón. Y si el Señor viniera hoy y arrebata su iglesia, va a empezar un periodo en el mundo donde lo leemos en Apocalipsis, donde los juicios de Dios se empiezan a ejecutar, las trompetas, los sellos, las copas, todo lo que uno lee en Apocalipsis hasta Apocalipsis 19, por haber rechazado ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? El juicio entonces en esta dispensación va a ser, y la llamamos la gran o la tribulación. ¿Sí? El juicio de esta dispensación es la tribulación. Todos aquellos que rechazan a Cristo, y si el Señor viniera hoy, todos aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio, se quedan para entrar en el periodo del juicio que es la tribulación. 7 años en la cual Dios va a dar todos sus juicios sobre la tierra. ¿Sí? Bueno, ese es el juicio. Vamos al apunte.
Dice, sobre el mundo incrédulo Dios derramará sus juicios apocalípticos, una vez que la iglesia verdadera ya no esté en la tierra. Sobre la iglesia apóstata vendrá destrucción repentina, esto está en Apocalipsis 17 y 18. Estos juicios procederán a la venida del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Si bien el Señor Jesucristo vino, pero no vino a la tierra. El arrebatamiento, que después el domingo que viene se va a estar hablando más sobre esto, el Señor viene en las nubes y arrebata su iglesia, ¿sí? Pero en su segunda venida, Él va a venir y va a pisar la tierra por segunda vez. Entonces este juicio de la tribulación es la antesala a su segunda venida, ¿sí? Entonces, como dice ahí, estos juicios procederán a la venida del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Dice, estos días de juicio serán como los días de Noé. Mateo 24, 37. ¿Quién quiere leer? Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así serán. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Te acordás que lo vimos acá, por acá? En los tiempos de Noé, ¿qué pasaba? El hombre se había apartado de Dios, viviendo una vida lejos de Dios hasta que no había ninguno. ¿Te acordás? Génesis capítulo 6. Dios ve al hombre, el hombre se había pervertido de tal manera que no buscaba a Dios. Y serán como esos tiempos, ese periodo final de la tribulación, ¿sí? Enoc dice que fue llevado al cielo antes del diluvio, tal como la iglesia será arrebatada antes del juicio. Dios decidió cuándo derramar el juicio del diluvio, decidirá derramar, Él decidirá el tiempo en el cual vendrán este periodo de la tribulación. ¿Alguno sabe cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Dios sabe cuándo empezará ese periodo de juicio. Pero mientras tanto, el hombre tiene la posibilidad de creer en Jesucristo como su Salvador, ¿sí? Dice, Noé fue protegido en medio del juicio, como lo será Israel en medio de la tribulación. Si bien en el resto del mundo se van a ejecutar los juicios de Dios, en Israel va a haber una aparente paz, en Israel va a haber el anticristo que se va a levantar, e Israel va a vivir una aparente paz. Y Dios va a preservar, va a cuidar a su pueblo. A pesar de que en el resto del mundo se están ejecutando los juicios del Apocalipsis. Bien, dice ahí en tu apunte, luego del diluvio Noé comenzó una nueva etapa, como también luego de la tribulación Cristo comenzará su reino terrenal. Ya estamos entrando a la última dispensación, ¿sí? Vamos entonces, puntos importantes de la dispensación de la gracia. ¿Cuál es el personaje clave en esta dispensación? El Señor Jesucristo. ¿De quién tenemos que hablar? De Cristo, ¿sí? La extensión del periodo es desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida con su iglesia. La porción de las Escrituras que abarca, bueno, ya lo sabemos, Hechos capítulo 2, Apocalipsis 19. La característica o estado del hombre bajo su curso es que se constituye en un pecador desvalido, la cual se manifiesta en las Escrituras bajo 4 aspectos. Mirá, el pecado le es imputado al hombre porque pecó en Adán. ¿Sí? Esto lo dice Romanos capítulo 5, 12. El pecado le ha sido transmitido recibiendo así una naturaleza caída. O sea que el hombre es pecador por donde lo mires. El hombre está bajo pecado por don o decreto divino, y ahí tenés la cita bíblica. El hombre es pecador por su propia experiencia personal de practicar hechos pecaminosos, ¿sí? O sea que el estado del hombre es saber y entender que es un pecador.
que la palabra de Dios dice que es pecador no solo porque es descendiente de Adán, porque le fue imputado, sino también porque también está el hombre está bajo pecado por don y decreto divino. El hombre es pecador no solo por todo lo que la Biblia dice, sino también porque sus actos lo demuestran, ¿sí? Y ante ese estado tiene una única salida o una única solución. Es creer en Jesucristo como su Salvador para que el pecado ya no sea un problema. La responsabilidad especial establecida por Dios es reconocerse a sí mismo como un pecador perdido y creer en el Señor Jesucristo. Y vamos entonces a la intervención de Dios en gracia en este periodo. Allí en tu apunte dice: salva a los suyos a la hora de la prueba, la gran tribulación, porque su iglesia se va antes de que empiece este periodo de tribulación. Salva a muchos aún durante la tribulación, Apocalipsis 7, y libertará a los suyos en su retorno visible. Bueno, tenés ahí después el fracaso, el juicio, léelo. Pero vamos a hacer un zoom ahora sí, para hablar un poquito del periodo de la tribulación, ¿sí? Y ampliar un poquito más esa línea, ¿sí? Vamos a hacer la línea del periodo de la dispensación. Voy a borrar aquí un poquito, ¿sí? Vamos a continuar acá para poner la dispensación de la ley, y esta vendría a ser la dispensación de la gracia. Y acá continuaría y sería la dispensación del milenio, ¿no? Nosotros nos encontramos, dijimos, acá, ¿no? Pero va a suceder un evento que la iglesia espera. ¿Cuál es ese evento? El arrebatamiento. En un momento, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y la iglesia será arrebatada. A partir de ese periodo empiezan a transcurrir en la tierra 7 años de tribulación. Y la iglesia que ha sido arrebatada va a estar con el Señor Jesucristo, y arriba en el cielo, la iglesia, en primer lugar, va a pasar por el tribunal de Cristo. Y después del tribunal de Cristo siguen las bodas del Cordero. Ahora vamos a explicar un poquito esto. ¿Sí? Una vez que la iglesia es arrebatada, la Biblia dice que todos los creyentes van a estar delante del Señor Jesucristo y vamos a rendir cuenta por lo que hemos hecho aquí en la tierra. No se van a juzgar nuestros pecados porque ya fueron juzgados en la cruz. Mira, yo te voy a poner acá la cruz. Porque la cruz sucedió en el periodo de la ley, ¿sí? Y en el tribunal de Cristo se va a juzgar no el pecado, sino cuáles fueron las motivaciones en este periodo de tiempo en la cual es el periodo de la gracia. ¿Qué hiciste por el Señor? ¿Y cuáles fueron esas motivaciones? Dios va a evaluar tus obras y premiará, dice la Biblia, a aquellos que hayan hecho las cosas como el Señor espera, ¿no? Después de eso, sucede otro evento en el cielo, ¿sí? Dejamos un ratito la tierra, que se llama, y que la Biblia lo dice, las bodas del Cordero, donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, se va a casar con el Señor Jesucristo, ¿sí? Para estar para siempre con el Señor.
Pero ahora sí vamos a la parte que tal vez nos importa. ¿Qué sucede acá? Bueno, como dijimos, después de que la iglesia se arrebatara, en el mundo, sí. Cuando vos decís que la iglesia se arrebataba, ¿cómo va a ser ese momento? Ahí está. Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo. ¿Quién pregunta? Emma, anota ahí. Para el examen. Bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice así el capítulo 4, verso 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, dice el versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta, Gustavo, ¿cuál era? ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Cómo se va a producir el arrebatamiento? ¿Viste cuando dicen un abrir y cerrar de ojos? Sí. Vamos a desaparecer de acá de la tierra y aparecer automáticamente en el cielo. Sí. La Biblia dice que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no sabemos el momento, pero aquí dice que se va a escuchar, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto va a ser un momento que los que hayan ya muerto, los hermanos que ya han muerto, ellos van a resucitar, ¿sí? Irán a encontrarse con el Señor en las nubes, pero los que estamos vivos, según estos pasajes, ponele que si el Señor viene ahora, los hermanos que ya fallecieron en la cuarentena, van a resucitar, ¿sí? Según el pasaje, van a ir con el Señor allí en las nubes, ¿sí? Y los que estemos vivos, seremos transformados automáticamente e iremos donde está el Señor, allí en las nubes, ¿sí? Entonces, nos encontraremos con el Señor allí en las nubes y estaremos con Él para siempre, ¿sí? Eso será el arrebatamiento, ¿sí? Perdón. Y en ese momento, será un momento donde, como veremos el domingo que viene con Emma, cuando el Señor viene para arrebatar su iglesia, no todo ojo le va a ver, ¿sí? O sea, los únicos que van a enterarse de que el Señor viene es los que son de Cristo, ¿sí? Los cristianos, los verdaderos creyentes que han conocido a Cristo como su Salvador personal. Y verán al Señor en las nubes y los muertos resucitarán y los que estamos vivos seremos transformados, ¿sí? No es Transformers. Bien, la Biblia dice que nosotros cuando resucitamos o cuando resucitemos tendremos un cuerpo nuevo, ¿sí? Este cuerpo es un cuerpo que está inclinado al pecado, ¿sí? Pero este cuerpo debe morir, según Corintios, para que el nuevo cuerpo pueda ser adquirido, ¿sí? Y ese nuevo cuerpo lo obtenemos cuando el Señor Jesucristo viene a arrebatar su iglesia, ¿sí? Y cuando dice la Biblia seremos transformados, es simplemente que este cuerpo
que está inclinado al pecado va a ser transformado a un nuevo cuerpo como el del Señor, dice la Biblia, ¿sí? Un cuerpo santo, sin pecado. Cuando la Biblia dice que seremos transformados, se refiere a que este cuerpo dejará de ser y será un nuevo cuerpo como el Señor, santo y sin pecado, para estar con... No vamos a reconocer en el cielo. Sí, nos vamos a reconocer, ¿sí? Algunos tendremos unos kilos menos. Ah. Pero nos vamos a reconocer, ¿sí? Don Raúl. Otra pregunta. Sí. Cuando se dice con voz de mando, con voz de arcángel, Con trompeta de Dios. trompeta de Dios, ¿cuál es el significado? ¿Va a haber esa fuerza, ese estruendo, o nos va a decir despacito que Jesús quiere otra vez? No, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de que el Señor está llamando sus ovejas, ¿sí? Cuando el Señor lo expresa en los evangelios, mis ovejas oyen mi voz. Y las ovejas que somos los creyentes, vamos a darnos cuenta que es el Señor. Y esa voz de autoridad se va a escuchar donde el Señor mismo va a llamar a su iglesia. Sí, va a ser una voz de estruendo, porque el Señor, cuando uno ve en el Apocalipsis también, ve que su voz, cuando el Señor, se comunicaba con Moisés, dice que había sonidos de truenos, ¿viste?, que daban miedo al pueblo cuando el Señor hablaba con Moisés, ¿no? Y sí. Sí, no, simplemente una acotación. Cuando resucita Lázaro, el Señor menciona el nombre de Lázaro. Sí. Si no mencionaba el nombre de Lázaro, todos los muertos iban a salir. Claro. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Esa voz de... Resucita a la lista pública, o sea, niña, te digo, Levántate. Claro. Tiene que ver con la autoridad del Señor, ¿sí? Vos sabés que la Biblia dice que cuando el Señor habla, se obedece, ¿entendés? Y la autoridad del Señor, cuando llame a su iglesia, bueno, no nos va a quedar otra que ir con el Señor. Pero entenderemos que es el Señor y nos daremos cuenta que es el Señor. Por eso, en el arrebatamiento, solo los creyentes lo ven al Señor y no todo el mundo, ¿sí? Y de repente el mundo va a decir, desapareció gente, ¿sí? ¿Qué pasó? Va a quedar en ropa. Claro, este cuerpo va a dejar de ser y se va a transformar automáticamente en un cuerpo santo y sin pecado, ¿sí? El que está vivo, ¿sí? El que murió, sí. Sí. había un llamado a la batalla, a la guerra, era la trompeta. Mayormente los atalayas que estaban de ahí toman la idea, como así también, con voz de arcángel. No es que me enviaron arcángel, el mismo viene. Claro. Con voz de autoridad. Con voz de autoridad. Exactamente, que viene por él. Claro. Como un general dice, la idea de la palabra griega, y dice como un general que va adelante y que va, ¿cómo es? Ejecuta orden de batalla. Claro, bien. Así como también Josué, se escuchan las trompetas cuando están en Jericó y ¡pum!, a la batalla. Así que bueno, escucharemos al Señor, como dice también el Evangelio, sus ovejas oyen su voz. ¿Sí? Vamos entonces avanzando. Tenemos acá entonces el arrebatamiento y entonces empieza el periodo de 7 años de tribulación, ¿sí? Y estos 7 años la Biblia lo divide en 2, ¿sí? Primeros 3 años y medio, ¿sí? Y hay algo que tenemos que aclarar, ¿sí? Una vez que la iglesia sale de la escena, Dios vuelve a poner su mirada ¿en quién? En Israel, ¿sí? Y el centro de toda ejecución va a ser Israel, ¿sí? Dios vuelve a poner su mirada a Israel. Dios no ha dejado a un lado a Israel. Dios sigue tratando con su pueblo.
Y en ese periodo, una vez que la iglesia ya no esté, Dios va a empezar a tratar desde Israel hacia todo el mundo, ¿sí? Entonces, 3 años y medio que le llama el mismo Señor, 3 años de tribulación, ¿sí? Pero vendrán otros 3 años que el mismo Señor le dice la gran tribulación, ¿sí? Porque 3 años y medio en Israel habrá una aparente paz, porque el anticristo se va a levantar y va a decir paz, y todo Israel va a pensar que ese anticristo es el Mesías. Pero después de esos 3 años y medio, en Mateo capítulo 24, el Señor lo explica muy bien, el anticristo se va a dar a conocer, ¿sí? Y en Mateo capítulo 24, y acompáñame por favor, Mateo 24. Dice el versículo 2, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, verso 2, respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Presten atención a la pregunta de los discípulos hacia el Señor. Dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? La pregunta de los discípulos es, ¿cuándo va a ser tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál es el fin de este siglo? Y entonces el Señor va a empezar a responder este periodo que vemos acá, ¿sí? Y ahora dice el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, y va a hablar del periodo de la tribulación, ¿sí? Yo soy el Cristo, diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, ¿sí? Entonces ahí el Señor le llama a este periodo, en estos primeros 3 años y medio, principio de dolores, ¿sí? Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué periodo lo está diciendo el Señor ese versículo? Los discípulos preguntaron ¿cuál es el fin de este siglo? Y el Señor está respondiendo en este periodo, ¿sí? El que persevere hasta el fin de este periodo se va a salvar. ¿Y de qué manera? No negando el nombre del Señor, ¿sí? Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 15, y ahí es lo que quería llegar. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mira, el Señor dice, en estos 3 años y medio serán principios de dolores, pero después de que, dice el versículo 15, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el profeta Daniel habló de estos, ¿sí? Que en el santo templo de Israel, porque en este periodo no te dije, pero Israel va a poder construir su tercer templo, ¿sí? Y en ese
momento van a empezar de nuevo los sacrificios, todo lo que se hacía en el templo, ¿sí? Pero el anticristo se va a dar a conocer y va a poner una estatua en el templo y va a decir, yo soy Dios y ustedes me tienen que obedecer. Y por eso dice el Señor, dice, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, le dice el Señor allí, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y versículo 17, y el que esté en el azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? En este periodo de tiempo en Israel, ¿sí?, habrá principios de dolores, ¿sí? Ten en cuenta que en el resto del mundo se están ejecutando todos los juicios de Dios, ¿sí?, por rechazar a Cristo. Pero en Israel habrá una aparente paz. Pero a mitad de ese tiempo se manifestará el anticristo y empezará lo que el Señor dice, un periodo de gran tribulación, ¿sí? Y le dice a Israel, le dice, huyan, porque los van a perseguir y este anticristo los va a matar si no obedecen, si no le obedecen a él, ¿sí? Entonces, ahí empieza a desarrollarse todo lo que leímos en Mateo 24, ¿sí? Y será un periodo de gran tribulación, ¿sí? Y uno lee Mateo 24 y 25, y esos dos capítulos te hablan de este periodo de tiempo, ¿sí? Y después vos encontrás la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos, ¿sí? Y ahí vemos la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran las prudentes y 5 las insensatas. Y el Señor le está explicando que en este periodo de tiempo, según Apocalipsis, se van a levantar personas para predicar el Evangelio del Reino, ¿sí? El Señor Jesucristo viene, el Señor viene, el Rey de Reyes viene. Mientras se están ejecutando los juicios, Dios va a levantar hombres para predicar el Evangelio del Reino, ¿sí? Pero en la parábola de las 10 vírgenes van a ver como las 5 vírgenes que fueron prudentes, el Señor simplemente está explicando de que aquellas, la compara a las 5 vírgenes prudentes como la Israel que cree en el mensaje del Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque esperan al esposo, y el esposo es el Señor, el Rey de Reyes, que viene. Y las 5 insensatas, el Señor lo expresa como la Israel que no se prepara para la venida del Señor. Que viene el Señor, y cuando el Señor viene, ahí en capítulo 25, te invito a que lo leas, empieza a ejecutar sus juicios y empieza a separar los cabritos. ¿Para qué? Para entrar a un periodo que va a ser el milenio, ¿sí? El Señor viene, y yo no te lo puse acá, por segunda vez al final de este periodo de la tribulación, ¿sí? En este periodo de tiempo, el Señor viene y todos los que creyeron y quedaron vivos van a entrar junto con el Señor a la dispensación del milenio. Pero todos aquellos que quedaron vivos pero que no creyeron al mensaje que se predicaba, que se predicará en ese momento, bueno, morirán y serán condenados al infierno, ¿sí? Si vos lees capítulo 25, del 31 en adelante, vas a darte cuenta que el Señor hace eso en su segunda venida, ¿sí? Simplemente yo quería que tengas un panorama de esto, ¿sí? Hay muchas cosas que no nos pudimos decir por el tema del tiempo, pero en este final periodo de la gracia tenemos la tribulación, donde la tribulación está determinada por 7 años, ¿sí? Un periodo de 7 años en la cual también se divide en 2 periodos. El primer periodo, el periodo de principios de dolores, y el segundo,
el periodo de la gran tribulación, ¿sí? Donde el anticristo, y ahí vos ves en Apocalipsis la marca de la bestia y todos los desarrollos que estamos ahí en Apocalipsis, ¿sí? Llega el Señor y viene por segunda vez al mundo para comenzar una nueva dispensación, ¿sí? No sé si se me fue el tiempo. Sí, se me fue el tiempo. Y en esta última dispensación, rápidamente lo vamos a ver, entra entonces en el milenio el Señor, ¿sí? Porque ya está en la tierra. Pero ¿quiénes entran en este periodo? ¿Quiénes quedaron en la tierra? Todos los que escucharon el mensaje que se predicó acá en la tribulación, ¿sí? Van a ver que algunos morirán, ¿sí? Por creer en él, porque ¿cómo van a manifestar su fe y haber creído en el mensaje? Bueno, ahí con su vida, muchos van a morir en ese periodo de tiempo, pero otros también van a vivir y van a durar este periodo de tiempo. Y cuando el Señor venga, lo va a hallar como personas fieles y van a entrar al periodo del milenio. ¿Quiénes entran en el milenio entonces? Con el Señor Jesucristo ya aquí en la tierra, para venir a reinar, entran todas las personas que han creído en el mensaje del Evangelio en el periodo de la tribulación, ¿sí? Personas comunes como vos y yo, pero que creyeron en el mensaje del Evangelio que se predica en ese periodo, ¿sí? Todos los demás que no creyeron mueren y al infierno, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en este periodo de tiempo también van a haber personas como vos y yo, personas creyentes, ¿sí? Y empieza un periodo de 1000 años, ¿sí? Y vamos entonces a la última dispensación rápidamente, y lo vamos a hacer rápido, y avanzamos y entramos en esta dispensación. En esta dispensación solo está el Señor Jesucristo y todos los que creyeron en el mensaje del Evangelio durante el periodo de la tribulación, ¿sí? Todos los que quedaron vivos y que creyeron en el mensaje del Evangelio. Bien. ¿Qué pactos hay en esta dispensación del milenio? Ninguno, pero se cumplen todos los pactos, ¿sí? Todos los pactos se cumplen en este periodo de tiempo que es el milenio, ¿sí? Milenio es un periodo de 1000 años literales en la tierra, ¿sí? En este periodo de tiempo se cumplen todos los pactos, ¿sí? No solo eso, sino que ahí dice en tu apunte características generales, ya para ir terminando, el reino terrenal que había sido prometido a David, bueno, aquí tiene su total cumplimiento. Jesús será el rey, Jerusalén será la capital de todo el reino, Israel será exaltada, habrá paz, habrá justicia, habrá prosperidad, todas esas características del milenio, No habrá animales salvajes, ¿sí? Que tenés ahí en Isaías 11, 6 y 9, en un periodo en el cual toda la creación vuelve bajo el control y dominio del Señor, como lo era en el principio, ¿sí? Dice, Satanás y su demonio no estarán activos, ¿sí? Cuando el Señor viene, según Apocalipsis 19, el Señor encierra a Satanás por 1000 años, ¿sí? O sea que en el mundo no solo hay un mundo de creyentes, no solo que el Señor está reinando en Jerusalén a todo el mundo, sino que tampoco está la influencia de ¿quién? De Satanás. O sea que habrá también un mundo de paz, de justicia y de adoración, ¿sí? Tal vez lo que el mundo hoy quiere, ¿no?
pero no lo va a encontrar. Y todo esto sucederá en el milenio, todas esas características, y como dice en tu apunte, Cristo reinará con justicia y severidad. ¿Sí? Pero también, como vimos en cada dispensación, va a haber un fracaso. Recordá, yo te dije, acá entran personas creyentes, pero personas como vos y yo, con un cuerpo con pecado, ¿sí? Creyentes sí, pero con un cuerpo con pecado. Y sabes, a pesar de que en el milenio va a estar el mismo Señor siendo el Rey, el que gobierna, a pesar de tener un ambiente favorable, a pesar de no tener la influencia de Satanás, a pesar de tener todos los beneficios de un mundo ideal, el hombre va a fracasar. A pesar de todas esas circunstancias y esas características a favor, el hombre, a pesar de eso, fracasa. Y ahí dice en tu apunte, sin aprovechar las tremendas bendiciones de este periodo y sus condiciones tan favorables, muchos hombres fracasarán. ¿Cuál será el fracaso? Habrá rebeldía oculta en sus corazones. Si bien son 1000 años, un tiempo en el cual los creyentes van a tener hijos, nietos, y la vida también se va a extender, pero los que entraron a la tribulación van a ser creyentes, pero los hijos, ahí está el tema, porque los hijos también van a tener que creer por fe en ese que está gobernando en Jerusalén y creer que Él es el Rey, pero esos hijos van a crecer en un mundo favorable, pero también van a tener que creer por fe de que el que está gobernando en Jerusalén es el Rey y el Señor de todo. Y dice en Apocalipsis 19, acompáñame, que a pesar de eso, Apocalipsis 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Ves? A pesar de tener todas las condiciones a favor, el hombre, cuando dice en Apocalipsis, Satanás es soltado, se va a manifestar la rebeldía hacia ese rey que está en Jerusalén. Y dice que Satanás va a influenciar a ellos y ellos se van a levantar ¿contra quién? Contra el santo que está en Israel. Y ese va a ser el fracaso de esta dispensación. Rebeldía en el corazón, rebeldía oculta en el corazón. ¿Y cuál va a ser el juicio? Lo leímos ahí. ¿Qué sucede después de que ese campamento se prepara para ir contra el santo de Israel? Dios desciende fuego del cielo y los consume a todos. El juicio en esta dispensación va a ser fuego que desciende del cielo y los consume a todos. ¿Sí? ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, a pesar de que el hombre tenía a favor todo lo que
anhelaba, lo que deseaba, un mundo lleno de justicia, de verdad, un mundo donde está el mismo Señor reinando, fracasa de alguna otra manera y se rebela contra Dios. No son las cosas que nos rodean, no son las situaciones que nos rodean las que nos hacen ser fieles al Señor, sino realmente un corazón correcto delante de Dios. Cuando uno realmente en su corazón se propone agradar a Dios, no importa la situación que nos rodee, vamos a ser fieles a Dios. Porque a pesar de que estas personas tuvieron un mundo ideal, sin influencia a ninguna inclinación al pecado, fracasaron. Hoy en día el mundo está muy pervertido. Hoy el mundo está muy influenciado por el pecado, por Satanás. Pones el celular, pones un video, pones un programa y vas a ver que ves un mundo influenciado por el pecado. Pero tu fidelidad a Dios, tu fe, tus convicciones, tus principios, no depende de las circunstancias que te rodean, sino realmente depende de un corazón entregado a Dios. Porque puedes tener cosas a favor, pero puedes tener rebeldía en el corazón a Dios. Y esta dispensación, lamentablemente, teniendo todo a favor, aún así se rebelaron contra Dios. Y así terminamos entonces las 7 dispensaciones y ya no hay aquí un periodo más, sino que si uno sigue leyendo la Biblia en Apocalipsis 21-22, encontramos cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? Así que bueno, finalizamos acá y terminamos y el domingo que viene, ¿sí? En el milenio va a estar, ¿sí? La iglesia va a estar en el milenio, ¿sí? No solo los que entran, pero hay algo que aclarar, que en este periodo de tiempo, en la tierra, los que entran son los creyentes que creyeron en el mensaje del Evangelio en la tribulación, ¿sí? Cuando el Señor viene, viene con su iglesia, pero nosotros no venimos a la tierra, ¿sí? No venimos a la tierra. Nosotros venimos a la nueva Jerusalén, a esa Jerusalén celestial, ¿sí? Que en Apocalipsis se cuenta. 1000 años con el Señor en el cielo, en esa Jerusalén celestial, y 1000 años el Señor aquí en la tierra reinando también. ¿Cómo se puede ver eso? Si el Señor está con nosotros y también en la tierra, ¿cómo puede ser eso? Y por el Señor es omnipresente. Así que bueno, oramos y terminamos. Si tienen alguna otra pregunta, por favor acérquense. Señor, te damos gracias en esta oportunidad de poder concluir esta etapa, de poder ver los tiempos en la Biblia y ver que tú marcaste cada tiempo y también ver cómo tú obras, Señor. Y en este periodo de la gracia, Señor, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio que un día llegó a nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder amar como tú amas a las personas. Y Señor, poder llenarnos de tu palabra, sabiendo que esa transforma nuestra vida, nuestro corazón, que vemos a lo largo de cada periodo que nuestro corazón siempre se inclina al pecado. Señor, te pedimos que tu palabra cambie cada día nuestros corazones, sea la guía, la dirección que nosotros necesitamos para agradarte. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.